Si alguna vez escuchaste la palabra podcast y te imaginabas algo así, o quizás algo así, bueno, te digo, no estás bien informado. Si te preguntaría en este momento qué es un podcast y tu respuesta sería radio por internet, pues tampoco estás en lo correcto. Acompáñame y te comento las cosas que no sabías del podcast. Soy La Emilia, creadora de podcast desde hace 4 años. Seguramente has visto mucho contenido igual a este. Un video de 2 personas hablando frente a un micrófono. Y hablan de cualquier tema que se les venga en gana. Y efectivamente dicen que es un podcast. Bueno, en realidad ese es un video podcast. Algo así como la evolución de un podcast. Pero hoy quiero contarte lo que en realidad es un podcast y cuál es su esencia. Como cualquier cosa en nuestra vida, el podcast también tuvo su evolución con el transcurso del tiempo. Y empezando por el mismo nombre, podcast. El término podcast es una contracción de iPod. Para quienes se pregunten qué es, me refiero al aparato para reproducir audio en formato digital, y broadcast, difusión en el idioma inglés. Tomaron las 2 últimas sílabas de cada palabra para formar podcast. Pero esto no empezó en el nombre. Esto tiene todavía años atrás. Retrocedamos en el tiempo a los años 1991 y la aparición del formato MP3, creado por Carl van der Burg. Bueno, lo diré después. Es un ingeniero de sonido alemán. Este hizo posible subir archivos de audio sin mucho peso al internet. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que 1000 canciones puedan entrar en un CD, pues es gracias a este formato, MP3. Así que, primer paso, check. Ya para los años 2000, una comunidad de Yahoo, otra vez Yahoo. Sí, es esta página web que en su tiempo era muy popular. Era como el Google de nuestros tiempos. Volviendo al tema, David Winer tenía una comunidad de Yahoo y comenzó a experimentar con audios a la carta. Es decir, audios que las personas podían escuchar cuando quisieras y en cualquier horario. La primera diferencia con la radio. Imagina tu programa favorito de la radio, pero que puedes escucharlo las veces que quieras y en cualquier momento. Hoy esto es normal, pero imagínate en 1991. Para muchos esto solo era un deseo muy difícil de alcanzar. Y no tendrías la necesidad de grabar sus programas en cintas de cassettes como esta. Y si llegabas a grabarlo, pues obviamente también grababas los anuncios publicitarios, que pues aquí no se puede saltar nada. Gracias a los experimentos de David, inspiraron a otros pioneros. Así que, segundo paso, check. 2 años después, en 2002, Adam Curry subió algunos audios a su blog en Radioland, lo que se puede considerar como los primeros episodios de formato podcast. Sin embargo, el primer podcast como tal está conectado al iPod y a un programa llamado iPodder. Este permitió sincronizar automáticamente las transmisiones radiales online. Así es que el 11 de julio del 2004 se emitió el primer episodio de Morning Coffee Note, a cargo de David Winer. Bien ahí, David. Así que, tercer paso, check. Sin embargo, el podcast fue tomando su propio camino, independizándose del formato de radio. Si sigues
teniendo dudas que el podcast es radio por internet, te menciono algunas diferencias. El podcast es atemporal. Quiere decir que no tiene un tiempo definido de transmisión. Los podcasts son escuchados, y quiero enfatizar en esta palabra, escuchados, en cualquier momento, día o mes. Y puedes escucharlo las veces que quieras. En comparación con los programas de radio que tienen una estructura temporal. Los programas que se transmiten tienen una hora, un día y un mes definido. En cuanto al tiempo de duración, el podcast es ilimitado. Puede ser tan corto, tan largo como el tema lo quiera. En comparación con la radio, los programas sí tienen un tiempo límite y cortes para dar pie a cortes comerciales. Viendo estos puntos, los programas o temas a tratar en un podcast son completamente distintos a un programa de radio. Los guiones para un formato de podcast tienen más libertad de expresión y la creatividad se puede enfocar en capturar la atención de la audiencia mediante efectos sonoros. Y esta es mi parte favorita del podcast. Los guiones tienen que ser escritos para ser escuchados, donde los efectos sonoros, el ambiente sonoro, la voz toma el protagonismo. Ahora bien, si alguien te dice, yo hago podcast, es como si te dijera, yo hago televisión. Pero, ¿qué tipo de programa haces? Noticieros, reportaje, ficción, infantil, deportivo. Del mismo modo, existe una variedad de formatos en podcast. Documentales, narrativos, noticieros, monólogos, series de ficción, cartas y mucho más. Pero lo más común es el formato entrevista. Se podría decir que es un formato más utilizado y personalmente pienso que es el que menos está enriquecido por el ambiente sonoro. Y ahí está el reto, realizar programas para ser escuchados. Entonces, el podcast es una serie de episodios grabados en audio y se puede escuchar en distintas plataformas. Y si estás descubriendo el mundo del podcast, te invito a escuchar distintos formatos de podcast. Dale un descanso a tus ojos y enamórate de los sonidos, del ambiente sonoro al que te transporta. Abre tu imaginación, cierra tus ojos y permítete escuchar, porque escuchar es la esencia del podcast. Soy Laimilla, creadora de podcast de Felin Studios, una productora boliviana de podcast, y si deseas escuchar nuestro contenido, puedes visitarnos en la página web felinestudio.com. También soy miembro de la comunidad Podcastfo, una comunidad boliviana de podcast. Y aquí abajo en descripción te dejo una lista de podcasts que están enriquecidos por ambientes sonoros. Nos vemos la próxima. Yo soy Laimilla y estos son mis videos. ¡Chao!